Bueno, buen día a todos. La verdad que un gusto compartir con ustedes esta mañana fría de Asunción con un cambio de clima interesante eh, de cara al calor que veníamos teniendo. Así que bueno, nuevamente agradecido a todos por participar y arrancamos. Como todos sabemos, hace un buen tiempo, tanto nosotros, Paraguay como el mundo está cambiando. Estamos viviendo un momento sin precedente donde el tema del coronavirus nos ha llevado a una aislación muy importante y a un distanciamiento social, como se comenzó a llamar esto, y ya se adoptó ese nombre para todo lo que implica esta nueva forma de vida que va a regir nuestra vida en los próximos meses. Obviamente todo esto y principalmente afecta a la forma de hacer negocios, no solamente en Paraguay, sino en el mundo. Pero nuestra idea un poco en este seminario enfocarnos un poco en cómo esto está afectando al país. Vemos día a día las noticias de que las industrias y las empresas de servicios están reclamando poder comenzar con su actividad otra vez, poder comenzar a mover lo que se llama el engranaje o la cadena comercial. Obviamente eso es muy importante. Lamentablemente, como es la realidad de hoy en día, hay muchas actividades que están suspendidas o por lo menos no permiten un contacto frecuente, un contacto personal como estaba acostumbrado antes a hacerlo. Entonces eso lleva a generar opciones o alternativas para poder seguir adelante con el comercio y con la vida profesional de todos. Leí hace poco un artículo en The Economist que comenzó a adoptar un nombre para toda esta nueva forma de vida, esta nueva forma de hacer negocios que llamaba Low Touch Economy, que es una economía de bajo contacto. ¿Qué significa eso? Que hoy en día todas las empresas tienen que comenzar a pensar en alternativas que les permitan seguir haciendo negocios a distancia y en ciertos casos llevar a cambiar totalmente su forma de vender sus productos de forma o la forma de llegar a los clientes. También leí un artículo de una empresa de retail, una tienda de venta de electrodomésticos y productos de línea blanca, con varias tiendas en Wuhan. Y cuando comenzó todo el tema del coronavirus y comenzó el aislamiento, tuvieron que reinventarse y no encontraban mejor forma de hacerla que cerrando todas las tiendas y capacitando a toda su gente a hacer telemarketing y paralelamente lanzando una plataforma de venta online. ¿Qué ocurrió? Esa empresa, a pesar de los pronósticos que tenía de baja en la venta de sus productos, terminó generando ventas por 200% más que en periodos similares en años anteriores, con lo cual nos lleva un poco a pensar que hay formas de poder seguir adelante. Ahora, en este tiempo lo importante es poder conocer cuáles son los recursos que tenemos, cómo utilizarlos y cuáles son las mejores prácticas también para poder implementar las distintas opciones que tienen las empresas para continuar haciendo negocios. Entonces, con mis copanelistas, con Mauricio, con Matías, con Claudia, Federico, César y Monse, vamos a tratar algunos temas puntuales y los temas prácticos que hay que tener en cuenta al momento de ir migrando a distintas formas de hacer negocio a distancia. Así que Monse, sin más, te dejo a vos continuar o iniciar esta charla con lo que tiene que ver de contratación electrónica y todo lo que tenemos que ver al momento de migrar a una plataforma digital. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, quiero tratar cuáles son los principales desafíos que presenta el comercio electrónico, ¿verdad? Son tres. Primero es validar la identidad de la persona con la que estamos contratando. Como dijo Néstor, nosotros estamos acostumbrados a una economía y a un contacto en el que vemos, le conocemos a la persona con la que estamos contratando, y desde el momento en que comienza este distanciamiento social o que nos planteamos el comercio electrónico, ese acceso desaparece, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sabemos que la persona que está del otro lado del canal es quien dice ser? ¿Verdad? Ese es el primer problema que tenemos. El segundo sería probar la existencia del contrato y el tercero sería cómo comprobamos que existe una voluntad de contratar.
En cuanto al primer punto, ¿por qué es importante que validemos la identidad del cliente o de la persona que está del otro lado del canal? Son dos razones principales las que nosotros vemos, ¿verdad? La primera es que nos permite tener una base de datos de calidad. Esto es actualizada y veraz. Una base de datos es buena solamente cuando posee un volumen determinado de datos que son ciertos, ¿verdad? La otra es que el comercio electrónico está centrado básicamente en lo que es la experiencia del cliente. Una plataforma o una web con reiterados casos de filtración de datos probablemente está destinada al fracaso a corto o mediano plazo. Los métodos de autenticación son varios. Puede ser un usuario y contraseña, puede ser un correo electrónico, datos biométricos. Esto es súper frecuente con los teléfonos celulares. Bajamos aplicaciones, hacemos compras dentro de las aplicaciones con el uso de la huella dactilar. También tenemos el onboarding digital que nace con la fintech. Esto nos pide una foto del documento de identidad más una acción determinada de parte de la persona, ¿verdad? Y finalmente tenemos la firma digital, que es el método de validación por excelencia, que nos da certeza no solo sobre la autoría de quién viene, sino también sobre el contenido del documento mismo, ¿verdad? Es importante saber que los métodos de validación no son excluyentes entre sí, sino que es la naturaleza del negocio la que determina qué método de validación utilizo y también en qué momento se valida la identidad de la persona. Hay dos temas claves en cuanto a esto, dependiendo de la naturaleza del negocio, sobre todo, que serían las transacciones hechas por menores de edad y las compras hechas en nombres de terceros. Las transacciones hechas por menores de edad no están reguladas, entonces simplemente hay mejores prácticas. ¿Verdad? Los sistemas de validación se tienen que ir adaptando dependiendo de la madurez del usuario, ¿verdad? Sobre todo cuando hay venta de productos regulados como las bebidas alcohólicas, por ejemplo. Y en cuanto a las compras hechas por terceros, salvo que la plataforma o la web permita hacer una compra por terceros, es el usuario el que está realizando la transacción. En cuanto a cómo probamos la existencia del contrato, bueno, la libertad de formas también se extiende a lo que es la contratación electrónica. Entonces tenemos que la firma digital, al ser el método de autenticación por excelencia, si es que un contrato tiene una firma digital, tenemos certeza en cuanto a la autoría y el contenido, como ya les dije hace rato. Todas las otras formas de contratación electrónica, entre las que se encuentra el comercio electrónico, los términos y condiciones del comercio electrónico, en caso de conflicto, van a necesitar necesariamente ir acompañados de otros medios probatorios. En cuanto a la certeza de la voluntad de contratar, que es el último gran conflicto que podría darse, es cómo evitamos una compra o una suscripción por accidente, ¿verdad? Es importante entonces requerir al usuario que haga una acción expresa, una acción positiva, ¿verdad? Sería tildar una casilla, acceder a un link, dar clic a un botón específico, ¿verdad? Pero estas acciones positivas no son suficientes. Necesariamente tienen que ir acompañadas de políticas flexibles de cancelación y de devolución de productos, ¿verdad? Bueno, habiendo hecho una breve introducción de los principales conflictos, César nos va a explicar mejor en cuanto a la plataforma misma o a la web misma, qué información tengo que dar sobre el producto o el servicio. Hola, buen día. Muchas gracias por asistir. Bueno, como la contratación es a distancia, el cliente no tiene, generalmente, o sea, en todas las ocasiones, el cliente no tiene la posibilidad de poder observar de primera mano las prestaciones del producto. Por ello, lo ideal es que se le provea de la mayor cantidad de información posible sobre las características que reúne el producto o servicio ofertado. Bueno, esta información debe ser clara, determinando con precisión las características, prestaciones del producto, el precio, las modalidades de pago, precio de flete en su caso. En la contratación electrónica, el nivel de información proveída al cliente es muy importante, ya que determina la validez de la transacción, puesto que en caso de que la información sea imprecisa, existen altas chances de que la oferta sea considerada engañosa o también la posibilidad de un incumplimiento de contrato, porque el cliente no va a recibir lo que estuvo buscando en la plataforma digital. Todo esto conlleva una obligación de mantener actualizada la plataforma en la cual se ofertan los productos y servicios.
porque en la medida de que la plataforma no sea actualizada, es muy probable que la empresa incurra en una infracción o en un incumplimiento. Bueno, ahora voy a pasar a lo que son las cláusulas específicas que deben contener los contratos electrónicos o de transacciones electrónicas en este caso, ¿verdad? Bueno, como ya venía adelantando, la nota particular que tiene la contratación electrónica es que la misma es celebrada a distancia. Este hecho da pie a que la Ley de Comercio Electrónico establezca una serie de exigencias de las empresas necesariamente deben plasmar en las cláusulas de los contratos que rigen las transacciones. Estas cláusulas tienen por finalidad proteger los derechos de los consumidores en el marco de la transacción comercial digital y también al mismo tiempo también brindan la posibilidad de que las empresas puedan delimitar su responsabilidad ante las diversas cuestiones que pueden darse durante el cumplimiento del contrato. Esto también sirve a las empresas para evitar que los clientes planteen reclamos indebidos. Justamente y al mismo tiempo evita que la empresa incurra en una infracción al derecho del consumidor. Bueno, profundizando en lo que son las cláusulas, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que los contratos celebrados en el marco de una transacción electrónica son contratos con cláusulas predispuestas, o sea, que es lo comúnmente llamado contrato de adhesión. Por esta razón, la Ley de Comercio Electrónico exige, en primer lugar, que el contrato se encuentre disponible de manera permanente en la plataforma digital en la cual se ofertarán los productos o servicios. Incluso la ley exige que el potencial cliente tenga la posibilidad de acceder a una copia electrónica del contrato antes de concertar la transacción comercial. Bueno, hecha esta aclaración, vamos a profundizar un poquito más en lo que son las cláusulas que exige la contratación electrónica. Entre las primeras cláusulas que podemos mencionar están las que obligan que se establezca de forma clara el modo, el plazo, las condiciones y la responsabilidad por la entrega del producto o realización del servicio. Esto implica que en el contrato se debe detallar la forma en que se hará la entrega del producto. En este caso se tiene que detallar si el producto se va a entregar a través de delivery, en cuánto tiempo aproximadamente se tardaría hacer la entrega del producto, y en caso de que el producto se debe instalar en la casa del cliente, se debe detallar quiénes son los que van a instalar, como así también es importante que se detalle las condiciones que tiene que tener lugar donde se va a instalar el producto. Esto es importante, considero que es importante porque un hecho que sucedió en la práctica fue que una empresa había vendido un producto electrónico, un aire acondicionado, y fue a instalar en la casa del cliente y el aire acondicionado tuvo un desperfecto eléctrico y quemó la casa. Entonces ahí se inició una serie de reclamos y justamente el cliente no delimitó esa responsabilidad relativa a lo que es las condiciones que tiene que tener el lugar donde se iba a instalar el producto. Bueno, volviendo a este tema, lo mismo va para los casos en los que se preste el servicio. Se establece de forma clara en qué consiste el servicio, el tiempo en el que va a demorar y cuándo será realizado y por quiénes. Una condición similar también, o sea, este tipo de cuestiones, limitar responsabilidad en este caso también es importante porque en la práctica también ha sucedido de que una empresa que se encargaba de prestar servicios de limpieza fue a una casa y aplicó unos productos químicos en el suelo que afectaron todos los muebles del lugar, lo cual también dio pie a que se inicie una demanda contra la empresa de limpieza. Bueno, en lo que se respecta a la responsabilidad, como ya venía adelantando, es muy importante, porque las empresas deben establecer claramente las condiciones en las que serán responsables por los defectos que tengan los productos a ser entregados o también los servicios a ser prestados. Siguiendo con las cláusulas que necesariamente deben estar en los contratos de contratación electrónica, tenemos aquellas que establecen el procedimiento para la cancelación y confirmación del contrato. Bueno, como ya se dijo, la empresa debe establecer un mecanismo, o sea, en la plataforma digital a través del cual el cliente otorgue su conformidad para celebrar la transacción. Por otro lado, en lo que respecta a la cancelación del contrato, se debe establecer claramente cuáles son los supuestos en los que se podría dar la cancelación y el mecanismo para ello. En este punto juega un papel importante la figura del retracto de reembolso, el cual puede ser ejercido por el cliente en un plazo de hasta 5 días de celebrada la transacción. El mecanismo en que será realizado el reembolso debe estar necesariamente estipulado en el contrato. Con respecto a esto, se debe tener en cuenta que el cliente no puede pedir reembolso en los casos en que el producto o servicio fuera creado con especificaciones realizadas por el cliente, es decir, en los casos de productos personalizados. Tampoco puede pedirse reembolso cuando el producto ya fue utilizado o en caso de productos que se deterioran rápidamente.
En lo que respecta a los servicios, se da una cuestión particular. En lo que respecta a los servicios, se da una cuestión particular, ya que el cliente puede pedir reembolso incluso luego de prestado el servicio, pero debe correr con el gasto de la parte del servicio que ya fue prestado. Otras cláusulas importantes que deben ser incluidas en el contrato es el procedimiento para las correcciones de datos ingresados erróneamente por el consumidor. Los datos que son ingresados por el consumidor son muy importantes, pero en especial quiero detallar uno que es el domicilio del consumidor. Este dato es importante ya que los contratos formalizados de forma electrónica se presumen celebrados en el lugar en el que el consumidor o usuario tenga su residencia habitual. Esto implica que el domicilio del cliente, que el cliente denuncie en la plataforma digital puede ser importante para determinar la competencia judicial en los casos que se inicie un juicio relativo al cumplimiento del contrato. Independientemente de esto, en el contrato se puede establecer la competencia de una jurisdicción judicial específica para el reclamo en relación con el contrato. Bueno, también otra de las cláusulas que debe incluirse es la política de tratamiento de datos, porque la misma es importante ya que se debe advertir al cliente cuál es el uso que la empresa hará a los datos. Por último, para cerrar esta parte, debo dejar en claro que la Ley de Comercio Electrónico establece un marco mínimo legal que deben cumplir las cláusulas, lo cual no obsta que las empresas puedan otorgar mayores facilidades para sus clientes. Bueno, seguimos con la siguiente parte. Néstor, si por favor me pasas la siguiente slide. Gracias. Bueno, a mí me toca hablarles sobre la contratación electrónica. En primer lugar, me gustaría explicar qué se necesita para formalizar un contrato. El requisito básico exigido por el Código Civil es el consentimiento, que tiene que manifestarse por oferta y aceptación. Como ya lo explicaron los anteriores panelistas, en la contratación electrónica tenemos la característica particular de que estamos en una contratación entre ausentes. Por tanto, aplican las reglas especiales dispuestas por el Código Civil. ¿Perdón? Sí, que Ok. Bueno, estamos en las reglas de contratación ausente del Código Civil. Por tanto, de acuerdo al artículo 676 del Código Civil, en la contratación entre ausentes, el consentimiento se puede manifestar por medio de agentes, por correspondencia epistolar o telegráfica o cualquier otro medio idóneo. La norma no es suficientemente amplia para cubrir el procedimiento de un contrato por cualquier medio de comunicación electrónico, como el correo electrónico, WhatsApp, mensaje, o cualquier otro mensaje de datos. Bueno, los contratos ausentes se perfeccionan desde que la situación se expide. Ahora, ¿qué es un mensaje de datos? De acuerdo al artículo 2 de la Ley 417/10 de firma digital, mensaje de datos es toda información generada, enviada, recibida, archivada o comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares, como entre otros. El intercambio digital de datos, el correo electrónico, el telegrama, el telex o el telefax. Esta enumeración es simplemente enunciativa y no taxativa, por lo tanto, cualquier intercambio electrónico de datos es un mensaje de datos que tiene validez legal. Ahora, en cuanto a si los contratos celebrados por medios digitales son válidos, la respuesta es sí. El principio general está en la Ley 4868/13 de Comercio Electrónico, que dice que los contratos celebrados por vía electrónica tienen los mismos efectos que los contratos escritos. Para que sea válida la contratación electrónica, no hace falta un acuerdo particular entre las partes. A su vez, la ley de firma digital reconoce valor a los mensajes de datos, no pudiendo negarse efectos jurídicos a un documento porque la información se encuentre en forma de mensaje de datos. En cuanto al empleo de mensaje de datos para la formación de contratos, la ley 427/10 acepta eso expresamente. En cuanto a los medios más seguros para perfeccionar un contrato por medios electrónicos, acá tenemos que hablar de la diferencia entre firma electrónica y firma digital establecida por la ley 427/10. Bueno, la firma electrónica es un conjunto de datos electrónicos integrados
ligados, asociados de manera lógica a otros datos electrónicos, utilizados por el signatario como su medio de identificación que carezca alguno de los requisitos para ser considerada firma digital. Así, por ejemplo, dentro del contrato de firma digital, el concepto de firma digital, tenemos, por ejemplo, la autofirma de una persona al pie de su correo electrónico, un mensaje de texto o el scan de la firma de una persona puesta al pie de un documento electrónico, o, por ejemplo, la firma que pone la persona al pie de su WhatsApp, una firma certificada por un prestador no habilitado por el Ministerio de Industria como el DocuSign. Después tenemos la firma digital. La firma digital es una firma electrónica certificada por un certificador de firmas expresamente habilitado por el Ministerio de Industria y Comercio. Ahora, un contrato con firma digital, o sea, una firma reconocida por un prestador habilitado por el Ministerio de Industria y Comercio, es plenamente válido como si se tratara de un contrato físico. Un contrato con una firma electrónica es válido, pero si la otra parte niega la firma, yo tengo que demostrar que el documento no fue alterado y que la firma viene de esa persona. Por tanto, eso conlleva un procedimiento relativamente complicado, pero puede facilitarse, por ejemplo, usando un prestador certificador de firma no habilitado como DocuSign, que te puede facilitar los medios de prueba para demostrar eso. Bueno, por eso termino mi parte. Pasamos con Mauricio, que les va a continuar con la exposición. Hola, buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. Y después de lo que ya estuvimos escuchando, podemos fácilmente compartir todos la conclusión de que un contrato celebrado por medios electrónicos es válido. Esto, sin embargo, no significa que el contrato, según el tipo específico de contrato o el objeto que pretendamos contratar, no tenga efectos distintos. En este caso nos referimos a los contratos que debían ser celebrados por escritura pública. Por escritura pública sabemos que tienen que ser hechos los contratos donde se transmiten, se modifican, se crean derechos sobre bienes inmuebles y otros bienes registrables, así como los derechos derivados de estos contratos. En un resumen muy breve, ¿verdad? Entonces, ¿qué efecto tiene un contrato electrónico al respecto de esto? Los artículos 21 de la ley 4017 y 26 de la ley 4868, que son respectivamente la validez de la firma digital y la de comercio electrónico, nos dicen que estas leyes o estos medios de contratación no aplican para cuando el contrato tenga que ser hecho por escritura pública. Entonces, esto significa que si hicimos un contrato entre las partes por un medio electrónico, ¿este contrato no tenga ninguna validez? No. En este caso, tenemos que recordar que ambas leyes establecen que los medios electrónicos son equivalentes al documento escrito. Entonces, podríamos estar aún así frente a un instrumento privado, un contrato privado, en el cual las partes se obligan a escriturar, que es la solución que nos da el artículo 701 del Código Civil. En este sentido tenemos que recordar que el artículo 701 del Código Civil nos dice que inclusive los contratos celebrados oralmente pueden ser escriturados. Entonces, la validez del contrato como acuerdo de voluntades nunca está puesta en duda. Lo que se discute es la fuerza probatoria del mismo. Y esto entonces nos plantea una situación muy específica. Según el tipo de medio electrónico que hayamos usado para contratar o según las formalidades que hayamos adoptado dentro del ámbito de la contratación electrónica para contratar. Si es que hemos celebrado un contrato electrónico con firma digital, es decir, aquella que emplea un servicio de un tercero certificador que nos da la identidad de las partes y así además nos da seguridad sobre la inviolabilidad del documento, entonces en ese caso lo único que deberíamos hacer es llevar nuestra pretensión ante los órganos jurisdiccionales y demandar la escrituración del contrato para que así se transmitan los derechos que las partes pretendían. Si es que fue celebrado por firma electrónica,
entonces tendríamos una dificultad un poco mayor. ¿Por qué? Porque la parte contra quien pretende hacerse valer el contrato puede desconocer su firma electrónica. En este supuesto, lo que será necesario es demostrar la veracidad de la firma empleada y que ha sido efectivamente el documento o el instrumento electrónico firmado por la persona contra quien se dirige. La firma electrónica, tenemos que recordar, es aquel método empleado para identificar y dar seguridad sobre el contenido de un documento al que le falta alguno de los requisitos de la firma digital. Entonces, cuanto más sofisticada sea nuestra firma electrónica o nuestro mecanismo de firma electrónica, más fácil será la prueba de demostrar que efectivamente proviene de la parte contra quien lo pretendemos hacer valer. ¿Y qué pasa con el mensaje de datos que no contenga firma electrónica? Bueno, aún así puede valer, pero en su caso el valor va a estar subordinado a lo que se llama un principio de prueba por escrito. ¿Esto qué significa? Que vamos a necesitar acreditar que este documento provino de la persona contra quien lo pretendemos hacer valer, ya sea mediante, anteriormente hablábamos del fax, ¿verdad? Se demostraba que vino efectivamente de ese número telefónico. Hoy en día deberíamos demostrar que ese es su correo electrónico habitual y que con ese correo electrónico suele comunicarse. Deberíamos demostrar, ese es el elemento subjetivo, debemos demostrar el elemento objetivo que está dado por el hecho de que sea efectivamente un documento electrónico escrito, aunque hay quienes sostienen que cualquier tipo de archivo multimedia enviado por medios electrónicos puede llegar a ser considerado en este sentido. Y el tercer punto, que sea algo coherente, cuyo contenido sea relacionado con el contrato que pretendemos hacer valer. Esto entonces hace que nuestro mensaje de datos sin firma electrónica sea considerado como un principio de prueba por escrito. ¿Y por qué esto es relevante? Porque el código autoriza en sus artículos 401 y 704 del Código Civil una vez que tenemos un principio de prueba por escrito, usar todos los otros medios de prueba tendientes a demostrar que existió el contrato. Y ahí también entran los elementos que acreditan la ejecución, por ejemplo, de la prestación de una de las partes a favor de la otra. Y esto nos autorizaría igualmente a lograr que un juez ordene la escrituración del contrato que hemos celebrado por instrumentos privados y así que se transfieran los derechos pretendidos. Bueno, con esto creo que hemos tenido un pantallazo general y podríamos empezar a ver otros aspectos que hacen a las mejores prácticas de este tipo de contratación con los demás compañeros. Gracias, Mauricio. Y bueno, como vimos con los panelistas anteriores, hay distintos mecanismos para aprovechar la tecnología que hoy hay disponible para llevar adelante los negocios. Ahora, hay otras opciones también que se pueden utilizar, ¿verdad? Y que están legislados en nuestro Código Civil, que pueden servir también para poder llevar adelante los negocios de manera regular, sin tener que, o sin tener acceso a la tecnología. Y ahí Claudia nos va a comentar un poquitito cuáles son esas opciones que pueden ser utilizadas también perfectamente y de forma válida como para poder celebrar este tipo de contrataciones a distancia en una época en la cual presencialmente ya no se pueden celebrar muchísimos negocios o celebrar muchísimos acuerdos y las empresas tienen que seguir viendo la forma de continuar adelante con el día a día. Claudia. Gracias, Néstor. Sí, yo les voy a hablar particularmente de dos herramientas que ya están en nuestro Código Civil hace más de 30 años, que son la designación de un apoderado a través de un instrumento público-privado y la actuación a través de un gestor de negocios. Entonces, comenzamos con el mandato, con el poder, y la primera pregunta que nos hacemos, ¿qué es?
El mandato es un contrato por el cual una persona acepta de otra poder representarla en el manejo de sus negocios o en la ejecución de ciertos actos específicos. Ese apoderado va a poder realizar ciertos actos dependiendo del tipo de poder que tenga. Puede ser un poder general de administración, y este poder le va a permitir poder realizar actos en representación de ese mandante dentro del giro del negocio, dentro del giro normal del negocio. Entonces, algunos ejemplos, por ejemplo, va a poder firmar notas a instituciones públicas, en firmar contratos de trabajo, también otros contratos relacionados al giro comercial de la empresa. Sin embargo, hay ciertos actos que, según nuestro Código Civil, requieren de un poder específico, de un poder especial, para realizar específicamente ese acto. Y algunos de estos actos que menciona nuestra ley son aquellos actos o pagos que no sean ordinarios de la administración, también otorgar fianzas, tomar préstamos, realizar una transferencia de un inmueble o de un vehículo. Todos estos actos van a tener que estar en un poder especial. Y dependiendo de, por ejemplo, si es que el acto en el cual vamos a representar al mandante se va a realizar por escritura pública, ese poder tiene que estar hecho por escritura pública. Igualmente a aquellos poderes que son para representar en juicio o en procesos administrativos también. Y en relación con los poderes, la pregunta que muchas veces recibimos es si es que una sociedad paraguaya que tal vez no le tenga sus representantes legales en Paraguay puede otorgar un poder en el extranjero. Y la respuesta es sí, sí se puede. En el momento en que esa empresa otorga ese poder en el extranjero, va a tener que cumplir con las formalidades del país donde se está emitiendo el poder. Eso tiene que venir apostillado o legalizado a Paraguay, y luego, dependiendo del tipo de actos que faculte el poder, tiene que ser inscrito en la Dirección General de Registros Públicos. Generalmente, si son actos de disposición, como por ejemplo vender un inmueble, o en constituir una prenda o una hipoteca, esos poderes van a tener que estar inscritos. Y de ahí pasamos a la otra figura, que es la del gestor de negocios ajenos, y vemos cuál es la principal diferencia entre un apoderado y un gestor de negocios ajenos. El gestor de negocios ajenos es una persona que no está obligado, e igual lleva a cabo un acto de acuerdo a una voluntad presunta del dueño de la cosa, pero sin tener el consentimiento de esa persona. Y esto se puede dar muchas veces en una empresa cuando hay urgencias de firmar un contrato, o que no podamos tener en los tiempos como para poder solicitar todas las utilizaciones o un poder, que una persona que no esté facultada firme algo en representación de esa empresa. Ahí él va a actuar como un gestor de negocios ajenos. Ese acto luego tiene que ser ratificado por la persona que sí tenía la facultad de obligar a esa empresa. Y una vez que ese acto se ratifique, tiene los efectos como si hubiese sido un poder. La pregunta que tenemos ahí es, ¿qué pasa si es que ese acto no es ratificado? Y ahí el riesgo es para el gestor de negocios, que en el caso de que el acto haya sido en detrimento de esa persona o de la empresa, va a tener que responder por los daños y perjuicios. Si bien es cierto, el Código Civil permite analizar las circunstancias en las cuales actuó el gestor de negocios para poder evaluar los daños, ese es un riesgo que corre el gestor de negocios. Y también acá es importante tener en cuenta, dependiendo del lado en el que estemos, ¿verdad? Si somos nosotros los que estamos actuando como gestores de negocios ajenos, asegurarnos de que esa ratificación se pueda dar en un corto plazo de tiempo. Entonces, esas básicamente son las dos figuras que el Código Civil nos provee. Y aparte, también me gustaría hablarles de la certificación de firmas. Como sabemos, la certificación de firmas por un escribano al momento de firmar contratos es muy importante porque nos da
por un lado, fecha cierta del documento, y por otro lado, autenticidad, que es el escribano que da fe de que la persona que dicen en la hoja de certificación firmó ese documento, ¿verdad? Y particularmente en el caso de las empresas, con los pagarés, si ese pagaré tiene certificación de firma, sabemos que podemos ejecutarlo directamente y que no tenemos que ir a una preparación de acción ejecutiva. Entonces, es importante esa certificación. Pero, por ejemplo, si en el caso de que estemos en un lugar en el interior del país donde no contemos con un escribano, la pregunta es ¿qué podemos hacer? Y en nuestro Código de Organización Judicial nos da la posibilidad de que esa firma sea certificada por un juez de paz también. Entonces, en el caso de que no podamos tener un escribano cerca, es importante saber que también un juez de paz puede realizar esa certificación de firmas. Y por último, yendo también a lo que habló Mauricio y Federico, si es que estas figuras de las que hablamos pueden ser mezcladas. Y la respuesta es que sí se puede dar un escenario en el cual tengamos un contrato en un mensaje de datos con firma electrónica realizado por un gestor de negocios, y ese contrato realizado por medios electrónicos puede ser ratificado de vuelta por medios electrónicos. Entonces, de esa manera vemos que también se pueden dar casos en los cuales mezclemos estas figuras y que eso es completamente válido. Con esto yo termino mi presentación y le paso la palabra de vuelta a Néstor, que nos va a Gracias, hablar. Claudia. Gracias, Claudia. Yo creo que vimos varias opciones acá, tanto de la parte tecnológica como no tecnológica, en este último punto. Hay dos o tres cosas que quería aclarar. Por un lado, muchas empresas tienen miedo a usar poderes, pero cabe aclarar que los poderes pueden ser muy limitados. O sea, se le puede otorgar un poder específico a una persona para que realice un acto determinado exclusivamente, o determinados actos con limitaciones en cuanto al monto de contratación y cosas así. Entonces, es una opción válida que de repente las empresas deberían explorar con más atención. Y después la certificación de firmas también se puede utilizar cuando estamos contratando con un gestor de negocios ajenos, podemos pedir que se certifique su firma como para dar un elemento adicional de seguridad. Cuando tengamos, o en el caso de que tengamos que ejecutar el contrato, ya no tenemos que probar que el gestor firmó el contrato, solamente ya deberíamos probar el fondo de la cuestión del contrato en sí. Entonces, yo creo que esos son algunos elementos también que pueden tener en cuenta las empresas al momento de contratar o de suscribir documentos o recibir documentos firmados por sus contrapartes o sus clientes. Hasta ahora estamos viendo aspectos vinculados a temas legales o asuntos legales que tienen que tener en cuenta al momento de esta contratación a distancia. Seguidamente con Matías, que es de área de consultoría de CPA Ferrer, me gustaría un poco explorar unos puntos prácticos que tienen que tener en cuenta las empresas que van haciendo una migra o que piensan migrar a una plataforma de venta electrónica. Así que Matías, bueno, te paso a vos el micrófono y comentar un poco de estos aspectos prácticos que deberían tener en cuenta, por lo menos a grandes rasgos. Bueno, muchísimas gracias, Néstor. Buenos días para todos. Les agradezco si me pasan a la siguiente diapositiva, por favor. Buenísimo, gracias. Sí, un poco como decía Néstor al inicio, esta nueva realidad nos impone a nuestras organizaciones la necesidad de repensar nuestros negocios y todo lo que tiene que ver con la transformación digital, con las nuevas tecnologías, cobra un rol preponderante en esta nueva forma de pensar nuestros negocios, y en particular todo lo que tiene que ver con e-commerce. Entendemos desde CPA Ferrer que es una grandísima oportunidad para la mayoría de las empresas, dado este contexto. Y algo bien importante es que creemos que están dadas las condiciones a nivel de nuestros países en Latinoamérica para escalar fuerte en todo lo que tiene que ver con venta online. Esto de alguna manera les traje una encuesta del BID que sustenta
que están dadas las condiciones. Les cuento un poco, déjenme ver los números. Solo el 26% de las personas en Latinoamérica declara, en esta encuesta que hace el BID, con más de 20.000 personas anualmente en toda Latinoamérica, declara realizar compras por Internet. Si vamos a lo que son los jóvenes menores de 35 años, esto solamente se incrementa al 31%, ¿sí? El 31% de los jóvenes declaran realizar compras por Internet. Si vamos a más lo que es el mundo empresarial, solamente el 9% de las empresas declara vender por Internet. Y sin embargo, si vamos a lo que tiene que ver con penetración de utilización de redes sociales y utilización de teléfonos inteligentes, el 73% de las personas utilizan redes sociales y el 89% de las personas en nuestros países declaran tener celulares inteligentes. Esto, sin lugar a dudas, refleja que el potencial para crecer en e-commerce en nuestros países es enorme. Y ahora bien, ¿cómo abordamos este desafío? La idea es dejarles algunas mejores prácticas desde nuestro punto de vista. Observamos que uno de los errores más comunes a la hora de subirse al mundo del e-commerce es delegar en el área de tecnología. Pongamos un carrito de compras en la página web y ahí ya estamos vendiendo online, ya estamos en el mundo de e-commerce. Señores, la respuesta es no, ese no es el camino para abordar profesionalmente lo que tiene que ver con la venta online, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el desafío respecto a el modelo de gestión? ¿Qué liderazgo necesita un proyecto de e-commerce serio y profesional? Sin lugar a dudas, que no es un liderazgo técnico del área de TI, sino que esto tiene que venir de un liderazgo desde la alta dirección de la compañía, ¿sí? ¿Esto es simplemente equivalente a sacar una nueva sucursal? No. Esto nos hace a repensar, como dijimos al inicio, nuestro modelo de negocio. ¿Puedo poner en paralelo un negocio 100% independiente para gestionar todo lo que tiene que ver con la venta online? Seguramente no sea el camino más adecuado, ¿sí? Sino que tenemos que analizar qué impacto podría tener a nivel de costos ir hacia un esquema de ese tipo. Y bueno, un poco nuestra recomendación, lo ideal sería tratar de aprovechar la inversión que vamos a realizar en poner a andar el canal de e-commerce para al mismo tiempo apalancar nuestro negocio tradicional o convencional, ¿sí? Bueno, una vez que definamos cuál va a ser el modelo de gestión que va a sustentar nuestras operaciones en venta online en esta nueva realidad, debemos elegir qué canales y qué plataformas, qué tecnologías vamos a utilizar para brindar nuestro servicio, ¿sí? Ahí, cuando hablamos de comercio electrónico, hablamos de vender por estados de WhatsApp, de vender por Facebook, de vender por Instagram. Ahora incluso hay compañías que están teniendo muy buenos resultados vendiendo con videos de TikTok, ¿sí? Mercado Libre, armar una página web en WordPress o en cualquier herramienta que permita armar muy rápidamente una página web, o ir hacia una plataforma más grande que hay multinacionales, hay multilatinas, hay una que en un próximo webinar les vamos a estar presentando, que es la cual estamos implementando desde CPA Ferrer. Pero bueno, a la hora de elegir los canales tenemos que ver un poco la realidad de nuestros clientes, la realidad de nuestros servicios y elegir la mejor combinación de canales de venta online para la realidad de nuestra empresa, considerando, bueno, cuál es la velocidad que pretendemos para llegar a nuestros clientes, cuáles son los costos de inversión, qué capacidad de escalabilidad tienen esos canales, ¿sí? Y hay dos conceptos bien importantes a la hora de elegir los canales por los cuales vamos a vender online. Uno es el concepto de omnicanalidad. Si nosotros tenemos que tratar de asegurar la misma calidad de atención en los canales en los que estemos. No podemos tener una página web que performe espectacular, que tenga una buena experiencia de compra y que cuando la persona entre a comprar por el mismo lado, pero desde su dispositivo móvil, la experiencia sea malísima, ¿sí? Prestar mucha atención a cuidar la experiencia de usuario. No podemos hacerle llenar 5.000 datos para que pueda efectuar la compra. Sí, tenemos que cuidar mucho cuál va a ser la experiencia de compra de nuestros usuarios a la hora de elegir los canales. Bien.
una vez que definí un modelo de gestión, elegí los canales más adecuados para mi realidad, tengo que hacer que suceda la magia, ¿sí? Si tengo buenísimos canales online, pero la gente no llega a comprar en los mismos, no voy a estar logrando mis objetivos. Un poco ahí nuestra recomendación va en poner fuerte foco en lo que tiene que ver con originación de demanda digital y marketing de conversión. ¿Sí? Acá digamos, hay mucha experiencia en lograr este objetivo que decimos de maximizar las ventas por cada dólar invertido. Muchos de ustedes les pasará que una vez que miran un producto de interés, después, digamos, ese producto los persigue en las diferentes páginas web que van visitando, ¿sí? Hay técnicas avanzadas para trabajar estos temas. Por ejemplo, si nosotros hacemos una campaña de marketing en la cual tenemos 20.000 clics, y después tenemos que 5.000 personas de esas 20.000 que cliquearon, efectivamente entran a ver el... ¿Hola? ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos. Continúo. Les decía, hay técnicas avanzadas para esto. Si 20.000 personas hicieron clic en mi campaña digital, 5.000 de esas personas entraron a ver el producto, pero después efectivamente no lo compraron. ¿Sí? Yo tengo la posibilidad, con las técnicas que hay hoy en día, de, por ejemplo, si el mes que viene voy a poner un descuento del 20% sobre esa gama de productos, tengo capacidad de dirigir mi campaña del mes que viene específicamente a esas 5.000 personas que entraron, lo vieron y finalmente no lo compraron. Y esa plata va a estar mucho mejor invertida que hacer una campaña genérica de, bueno, los hombres de Asunción, de determinados barrios de Asunción. ¿Sí? Entonces, acá tenemos que trabajar profesionalmente en todo lo que tiene que ver con originación de demanda digital. Otro desafío bien importante, ¿cuál va a ser el modelo logístico que va a dar sustentabilidad a mi nuevo proyecto de venta online? ¿A qué me refiero? ¿Voy a tener un stock específico para el canal e-commerce o no? ¿Quién lo va a gestionar? ¿Dónde va a estar? ¿Necesito pensar en logística de importaciones? ¿Esto lo hago con un pienso internacional? ¿Necesito pensar en logística transfronteriza para exportar? Bien. Hay que darle un pienso a eso para que efectivamente funcione y hay que considerar algunas características específicas de lo que tiene que ver preparar un modelo logístico para e-commerce. Uno es la escalabilidad, ¿sí? Esto no tenemos las restricciones de tiempo y espacio que tenemos en un local físico, por lo cual se vuelve fundamental prever procesos flexibles, ¿sí? Tanto de producción como a nivel de entregas, de logística, que permitan responder lo mejor posible a la escalabilidad de ventas que puede tener un canal de e-commerce. Y bueno, y también algo bien importante para prever la logística es que cambia la experiencia de compra. Yo cuando estoy en un local, la experiencia de compra se da en forma inmediata, ¿sí? Voy, compro, me entregan el producto. Y cuando estoy en un canal de venta online, la experiencia de compra culmina cuando efectivamente me llega el producto. Sabemos que nosotros somos seres bastante impulsivos para comprar, no somos compradores muy racionales, por lo menos la mayoría de nosotros. Entonces, desde la logística tengo que prever velocidad de entrega. Si no, la gente, en definitiva, puede perder ese impulso, puede darse cuenta que realmente no era tan real la necesidad. Y bueno, podemos tener problemas en ese sentido. También es importante gestionar todo lo que tiene que ver con las devoluciones, tenerlo previsto que seguramente tengamos mayor cantidad de devoluciones que en un canal tradicional. Bien, y la última recomendación que tenía disculpen, para hacerles en el día de hoy es que todas estas prácticas a nivel de gestión, a nivel de marketing online, a nivel de logística, a nivel de canales, es fundamental que las estemos evaluando en forma constante, ¿sí? Tenemos que generar las capacidades a nivel de herramientas y a nivel de nuestra gente de evaluar los resultados que estamos teniendo en este nuevo canal de venta online. Y ahí cobra fundamental trascendencia una práctica que venimos impulsando fuertemente desde CPA Ferrer en la región desde hace unos años, que es todo lo que tiene que ver con analítica de datos, ¿sí?
el e-commerce va a empezar a generar un volumen de datos impresionante. Nosotros en nuestras empresas tenemos que tener capacidad de conservar esos datos, o sea, extraerlos, tener capacidad de enriquecerlos con otras fuentes internas y externas de datos y analizarlos, ¿sí? Poner KPIs que nos permitan medir cómo estamos performando en el canal de venta online, ¿sí? Que nos permitan, por ejemplo, predecir flujos de ventas futuros para evitar quiebres de stock y poder ajustar nuestra producción, ¿sí? Herramientas que nos permitan, por ejemplo, analizar todo lo que tiene que ver con la data de compra abandonada, ¿sí? Esto es algo que no todo el mundo lo hace, pero es real que en el mundo del marketing, de la venta online, muchas veces se deja mucha plata en la calle por compra abandonada. ¿Sí? Hay que saber que a doña María le puede pasar que se le quemaba la torta en el horno, estaba a punto de concretar la compra, se fue, después se le pasó y finalmente no concreta, y hay que tener esa data como para poder tomar decisiones a nivel de procesos de marketing, para, bueno, avisarle, doña María, esto te quedó pendiente, no lo pudiste comprar. Si no compra, mandarle otra nuevamente después de un tiempo con un cupón de descuento para que efectivamente puede comprar, ¿sí? Bueno, muy bien. Esto era un poco las mejores prácticas que teníamos para comentarles hoy. Y bueno, si me permiten una breve comentario, una invitación para el próximo miércoles vamos a estar dando un webinar en el que vamos a estar profundizando en estos aspectos. Y vamos a estar mostrándoles una plataforma que estamos impulsando, que les comentaba que estamos impulsando a nivel de la región. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Matías. Muy interesante todo. Así que, bueno, como dijiste, la semana que viene hay un webinar vinculado con este tema. Ahora tenemos dos preguntas que subieron al Q&A, vinculados por un lado con la figura de gestor de negocio y otro con mensaje de datos. Entonces, Claudia, no sé si querés comentar un poco la primera pregunta. Si una persona contaba con un poder especial otorgado en el extranjero, legalizado en Paraguay para asegurar terminación de un contrato por escritura pública, el poder tenía un plazo de validez cual venció. Ahora, por el tema del COVID, no es posible otorgar un nuevo poder y recién ahora se puede cerrar la terminación para el cual el poder se iba a utilizar, el poder que venció. Entonces, en este caso, ¿se puede utilizar la figura de gestor de negocio? Sí, la respuesta es que sí, ¿verdad? Como ese poder está vencido y la terminación se hace por escritura pública, dependiendo de qué tipo de terminación, ¿verdad? Es muy probable que el escribano necesite solicitar un certificado de vigencia y poner ese poder en la escritura. Eso ya no se puede hacer porque el poder expiró, ¿verdad? Ya no tiene vigencia. Entonces, sí se podría hacer la terminación a través de la figura del gestor de negocios ajenos, y lo que hace el escribano es que consigna en la escritura que la persona está actuando como un gestor de negocios ajenos de X persona, y luego esa terminación tiene que ser ratificada de vuelta por escritura pública. Y en este caso es muy probable que la persona que tenga que ratificar no esté en Paraguay, ¿verdad? Entonces, para ese caso, puede otorgar también un poder para que otra persona en su representación ratifique ese acto por escritura pública. Gracias, Claudia. Ahí tenemos otra pregunta y este creo que va para más Mauricio y para Federico, que tiene que ver con la celebración de contratos comerciales en época de COVID. Lo que dice es, ¿cuáles serían los riesgos de simplemente copiar el contrato en el email y obtener la aprobación por correo del cliente? Desde el punto de vista legal, esto es aplicable al punto 3, mensaje de datos en base a lo que dispone la ley 4017/2010. Esto sería siempre y cuando no haya forma de imprimir, firmarlo y enviar escaneado. Se aplicaría acá el concepto de mensaje de datos. Mauricio y Fede, les dejo a ustedes como para que puedan responder y comentar sobre esto. Sí, ¿qué tal? La pregunta es interesante y es pertinente. Sí, es un mensaje de datos, es un contrato, podemos decir que tenemos un contrato válido
La cuestión, al igual de lo que ocurriría si hacemos un contrato meramente oral, es la dificultad probatoria. En este caso, va a ser necesario acreditar fehacientemente que la fuente es de la persona contra quien pretendemos hacer valer este contrato, es decir, que esa dirección de correo electrónico es la que empleaba normalmente para comunicarse, mejor si es que se logra demostrar que era la que empleaba para comunicarse en ese tipo de actuaciones, ¿verdad? Para celebrar contratos. Y además, las dificultades probatorias que eso implicaría en un juicio, ¿verdad? Sería necesario abrir ese mensaje de datos por medio de una audiencia, donde se constate eficientemente que el mensaje fue enviado y recibido y demás. El problema, repito, es probatorio, por ende sería mejor, o sea, no solo mejor, sería muy conveniente exigir también con los mensajes de datos la realización de actos, de otros actos que sean consecuencia de haber aceptado el contrato. Realizar un pago en X días, mandar otro mensaje de confirmación de que ha aceptado y recibido el contrato, en fin, cualquier otro medio adicional que logre construir que este mensaje de datos, que en principio, por no tener firma electrónica, solamente sería un principio de prueba por escrito, una fotografía de la persona, de la fecha, cualquier otro elemento accesorio. Gracias. A mí me gustaría agregar que la segunda parte del artículo 4 de la ley 4017 dice que tampoco pueden negarse efectos jurídicos, validez ni fuerza obligatoria a la información por la razón de que no esté contenida en el mensaje de datos que supone dar lugar al efecto jurídico, sino que figura simplemente en el mensaje en forma de remisión. Por tanto, pegar el contrato, enviar, es válido legalmente si te responde OK, se formaliza un contrato. Con eso termino. Muchas gracias. Gracias, Fede. Tenemos otra pregunta acá para César, principalmente, y tiene que ver con el domicilio en los contratos. Así es que se puede acordar un domicilio específico o tiene que regir el domicilio del consumidor. Con respecto a esa consulta, en el contrato se puede establecer un domicilio específico para las cuestiones relativas al cumplimiento del mismo y para determinar la competencia también de los tribunales. Perfecto. Ahí hay otra consulta también para Monse y para vos, César. Me habla de plataforma de e-commerce, está orientada al mercado nacional. Si la plataforma está orientada al mercado nacional, estamos obligados a tener en cuenta las reglamentaciones internacionales de privacidad de datos como la GDPR u otras. El panelista habló sobre 5 días de plazo para reembolso de devolución. ¿Cuál es la reglamentación y institución que ampara al comercio para aplicar esto con el cliente? Porque hay dos preguntas diferentes. Por un lado está la parte de reembolso y devolución, que se rige por nuestra ley, y ahí César después puede comentar. Y lo que tiene que ver con GDPR y otras leyes de protección de datos, hoy en día cambió mucho lo que es la jurisdicción y el alcance de estas leyes. Y muchas de estas leyes, como la GDPR, establecen que en el caso de que vos tengas negocios con empresas o personas que están domiciliadas en la Comunidad Europea, tengas la obligación de cumplir con esa norma. Y si no cumplís con esa norma, puedes ser pasible de sanciones, como si fuese que tu empresa o tu negocio está domiciliado dentro de la Comunidad Europea. Entonces sí hay que tener en cuenta esta normativa al momento de hacer negocios con personas domiciliadas en la Comunidad Europea o en otras jurisdicciones que tengan leyes similares a la GDPR, ¿verdad? Inclusive sé que la GDPR establece que tenés que tener una persona de contacto domiciliada en la Comunidad Europea para recibir notificaciones en caso de
determine la existencia o se denuncie la existencia de una infracción, ¿verdad? Entonces, bueno, habiendo hecho ese comentario, me dijo César que comenten un poco, respondan la segunda parte de esta pregunta, ¿verdad? Que tiene que ver con el plazo de reembolso o devolución en caso de que el cliente decida esto. Bueno, la autoridad de aplicación en el marco de la Ley de Comercio Electrónico es la Secretaría de Defensa del Consumidor y del Usuario. O sea que si algún consumidor siente que o nota que no se está cumpliendo justamente este plazo de 5 días establecido en la Ley de Comercio Electrónico, puede plantear un reclamo ante la Secretaría de Defensa del Consumidor y se va a iniciar ya en esa entidad estatal una investigación previa y luego, si corresponde, un sumario administrativo. Perfecto. Bueno, en conclusión, vemos que hay diferentes herramientas que pueden permitir a las empresas poder continuar haciendo negocios en este mundo de economía de bajo contacto, low touch economy, como le llaman ahora. Ya va a depender de cada una de las empresas determinar cuál es la que mejor se adapta a su modelo de negocio, a la necesidad de tiempo de respuesta y a la seguridad o el grado de riesgo que quieran asumir cada uno de ellos. Así que bueno, una vez más le damos gracias a todos los que participaron de este seminario y le invitamos a seguir participando en los futuros seminarios que organicemos. Hay uno de comercio electrónico y los aspectos prácticos que ha comentado Matías Poggio y unos cuantos más que pueden encontrar en la página web o siguiéndonos en la página de LinkedIn también. Le agradezco mucho a todos y que tengan todos un buen día. Muchas gracias.